vez más podemos orar y podemos decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús te pedimos misericordia, Señor, que cada uno de los que hoy estamos aquí y a unos que no vinieron, Señor, te ruego que todos volvamos a ti en nuestro primer amor, Señor, que todos nos entreguemos a ti, Señor, que todos queramos agradarte a ti, Señor. Perdónanos, límpianos de toda iniquidad, toda maldad en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, Señor. Queremos ser cada día como tú eres, Jesucristo. Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto, tal y como tu palabra lo enseña. Te pedimos por la palabra de esta noche que tú seas el que nos bendigas y que podamos ser edificados, fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Así como está, hermano, ahí usted que está de pie, puede abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, Primera de Pedro 2, 1, y dice la palabra del Señor, Nueva Traducción Viviente. Estoy leyendo esta versión y dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Amén. Puede tomar su lugar esta noche. Y lo vuelvo a leer una vez más. El apóstol Pedro está diciendo: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Dios nos manda, hoy es viernes de familia, ¿verdad? Dios nos manda a que nuestras familias se deshaga de toda mala conducta, de todo aquello que nos lleva a lo malo, de todo aquello que nos lleva a pecar, de todo aquello que está desagradando al Señor. Pero acaben con todo engaño, con hipocresía, con celos y con toda clase de comentarios hirientes, dice la palabra. Entonces, el tema de hoy sería comentarios que hieren a las familias. Sí, muchas veces creo que a todos los que estamos aquí esta noche, en algún momento hemos sido imprudentes. En algún momento le hemos faltado al respeto a nuestra pareja, en algún momento se le ha faltado el respeto a los hijos, en algún momento se le ha faltado el respeto a los padres. Y Pedro está diciendo: y toda clase de comentarios hirientes. La palabra hirientes significa que es alguien que es difamador, murmurador, detractor, dice, acusar, mala fama, maledicencia. Y hay quienes que se quedan con la maledicencia y empiezan a maldecir su pareja, y empiezan a maldecir a sus hijos, empiezan a maldecir a sus padres. Yo me quiero quedar en el núcleo familiar porque hoy es para enseñar a la familia. Amén. Y son cosas que ahí están, y mucho cristiano no le quiere poner atención, no le quiere poner el debido cuidado, no le quiere poner lo que el Espíritu Santo está hablando. Porque aquí, aunque es Pedro el que está escribiendo, es el Espíritu Santo a través de Pedro escribiendo estas cosas. Que no hayan entre nosotros comentarios hirientes. Amén. Hermano, de verdad, quédese en su familia. Mi deseo es que usted y yo aprendamos, ¿sí? Y aprendamos a hacer las cosas lo mejor que podemos para el Señor. Y donde el Señor primero nos va, cuando todos en algún momento lleguemos y nos presentemos. ¿Por qué digo en algún momento? Porque unos se presentarán algo luego, porque por la edad les pudo haber alcanzado, ya no llegaron a llegar al arrebatamiento. Y entonces el día que alguien muere en la tierra, se presenta ante el trono del Padre. Amén. Vio la tragedia de Venezuela. ¿Cuántos murieron ese día ahí? Y en esta semana, terrible, ¿verdad? Terrible, 5 o 6 países, terremotos donde muchos murieron. No estaban pensando en morir, no estaban pensando en irse de la tierra, y esas personas se presentan. Si eran cristianos, se presentarán ante el tribunal de Cristo. Si son inconversos, todavía estarán ahí en pausas, porque la palabra del Señor dice que al final de todo se presentarán al tribunal del Padre, ¿sí? Pero ese tribunal será para juicio, pero el tribunal de Jesucristo es para nosotros rendir cuentas de la vida cristiana que tuvimos aquí. Y entonces ahí nos van a llevar en familia y nos van a pedir cuentas, y te van a decir a ti y me van a decir a mí, obviamente, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste cuando estabas enojado? ¿Qué hiciste cuando estabas enojada? Y empezaste con tus comentarios hirientes.
Y es que como hijos de Dios tenemos que avanzar. Si decimos que nos vamos a ir con el Señor, si decimos que nos vamos a ir en el arrebatamiento y que pronto será, y se ve cada día pronto, ¿verdad? Así como estuvo moviéndose la tierra en estos días, hermano, yo le ruego a Dios que eso no nos pase a nosotros aquí. Amén. Porque tenemos que clamar misericordia. Mire cómo quedaron esas ciudades, ¿verdad? Terrible. Yo solo digo, Señor, ayúdanos, porque qué terrible perder en un momento nuestra familia. En un momento que se vaya un ser querido, en un momento que se vayan nuestros parientes. Qué terrible y qué tragedia más horrible, ¿verdad? Pero vuelvo a esto. Tú y yo tenemos que avanzar porque no sabemos cómo nos va a tocar. Tú no sabes cómo te va a tocar, yo no sé cómo me va a tocar. Yo espero llegar al día del momento de que seamos arrebatados. Amén. Pero mira los que pasaron esta semana, no recuerdo si fue ayer, anteayer, ¿verdad? El terremoto ese. Pues ellos no estaban acostándose y hoy va a haber un terremoto y hoy me voy a morir. No, ellos no estaban pensando en nada de eso. Dios de alguna manera está impactando esa nación. Primero los está liberando, ahora los está sacudiendo. ¿Sabe qué me recuerda a mí? Cuando Dios sacudió esta nación en el año 70, ¿y qué sería? 74, 76, gracias por decirme eso. 76. Y de ese día para adelante esta nación cambió en muchas cosas. Y se empezó a ver un avivamiento fuerte. A lo mejor eso Dios quiere hacer en aquella nación. Yo te diría, ojalá y nosotros no estemos esperando algo así para avivarnos nosotros ahora. Amén. Pero eso le está pasando a ellos. Bueno, pero volvamos a esto. Todos tenemos que estar listos para irnos. Y estas son cosas que Pedro está diciendo. En el pueblo, entre los hijos de Dios, no puede haber personas que tengan comentarios hirientes. Una cosa es que tú propongas algo en paz y en tranquilidad. Hablemos de tu casa, ¿sí? En tu casa. Mira, esposo mío, amado mío, querido mío, mira qué hermoso relajo el que tú dejaste aquí. ¿Será que lo puedes ordenar? Eso sería algo muy, pareciera que usted estuviera chisteando, ¿verdad, hermana? O, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Si sería varón. Pero de alguna manera tenemos que saber dar las órdenes a nuestra familia y decirles, miren, hagamos esto, miren, hagamos lo otro, miren, háganlo bien. Pero qué terrible cuando se mencionan palabras para herir, para golpear. Qué terrible esas cosas, ¿sí? Qué terrible que se encuentren familias así. Yo llévalo a tu casa, hermano. Yo no vivo en tu casa. Yo no sé cómo eres tú. Yo te conozco aquí en la iglesia. Algunos me han invitado a su casa y muchas gracias. Pero yo no conozco su intimidad. Yo no conozco cómo usted vive. Yo no conozco cómo usted es como papá, como mamá. Yo no lo conozco como hijo. Yo no sé. Eso es algo que usted solo lo sabe. Amén. Y entonces dice Proverbios 12:18. Porque el Señor nos lo recuerda en diferentes partes de la palabra del Señor. Y dice Proverbios 12:18, nueva traducción viviente, dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, dice. Hermano, quédese en el círculo de su familia, ¿ok? Deje de estar pensando en el trabajo, en el negocio, en la iglesia. No, hoy es para edificar nuestras casas, para edificar nuestras familias, ¿sí? Algunas personas hacen comentarios hirientes, dice, pero las palabras del sabio traen alivio. Y es que, qué distinto es que usted como papá, usted como mamá, a sus hijos les dé una orden y sepa darla. Así ellos, hermanos, le hayan hecho un desastre, así ellos le hayan embarrado de esto, de lo otro, hayan botado harina, azúcar, huevo, aceite y no sé qué otras cosas, y usted llega y encuentra su casa con esa gran tragedia, ¿verdad? Y que usted tenga el dominio propio para venir y poner orden. Amén. Y esas cosas está hablando el Proverbios. Y está diciendo, algunas personas hacen comentarios hirientes en sus casas. Porque aquí sería de llevarlo a diferentes puntos, pero quedémonos en casa, en familia. Amén. Pero las palabras del sabio van a traer alivio. Cuando la situación se pone tensa entre un esposo y una esposa, qué agradable es que alguien sea sereno, ¿verdad? No sé si me voy a entender con esa palabra. Qué agradable es que alguien pueda dominar su carácter.
y no seguir a la violencia, a la agresividad, y no seguir en ese camino. Qué agradable que uno de los dos o los dos puedan tener esa cualidad en ellos. Porque el apóstol Pedro también nos dice, que lo decía el día domingo, ejercitémonos en el dominio propio, ¿verdad? Dice que lo ejercitemos, el dominio propio, porque es algo que necesitamos tener. Este mundo cada día va a la violencia, este mundo cada día va a diferentes, usted sale al tráfico y le quieren tirar el carro y lo quieren maltratar. Y yo he visto, tengo personas que se han acercado a mí. Yo solo estaba esperando que pasaran, se bajó del carro y me empezaron a golpear el carro, me dice, y yo no estaba haciendo nada. Sí, las personas cuando no tienen a Cristo actúan de esa manera, reaccionan de esa manera. Y si están drogados, y si están alcoholizados, y si están, imagínense, con diferentes situaciones en ellos, son ese tipo de personas. Y entonces, pero tú y yo tenemos a Jesucristo, amén. Tú y yo tenemos a Cristo. Y dice Génesis 4:9, nueva traducción viviente. Luego el Señor le preguntó a Caín. Entonces vámonos a los días de Adán y Eva, ¿sí? Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Usted cree que el Señor llegó faltándole el respeto? Pues no creo. Porque Dios es un caballero, dice la palabra, ¿verdad? Es un hombre de respeto, ¿sí? Es un Dios de respeto, perdón, ¿sí? Y le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. Desde ahí ya iba con otro tono, ¿verdad? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y yo digo, Caín, ¿acaso no era Dios el que te estaba hablando? ¿Y por qué tomas esa actitud? Pero al final él quiso la condenación, porque la Biblia claramente dice que Caín quedó fuera. Dios lo sacó, Dios le dijo, en mi reino no vas a estar. Y Dios lo condenó desde esos días, imagínense. Y le puso una marca para decir que era un hijo de Dios, pero que tenía una maldición y que nunca más iba a entrar en su reino. Pero Dios le llegó hablando, ¿dónde está tu hermano? Dios quería ayudarle a Caín en el pecado que había cometido, porque había cometido pecado. Dios quería, aún en su misericordia, restaurarlo, porque, hermanos, si Dios no hubiera querido restaurarlo a él, de una vez lo consume con su fuego. Amén. Aún los de Sodoma y Gomorra, en algún momento, Dios pudo hablarle a ellos. Pero Dios cuando dijo no, vamos a erradicar Sodoma y Gomorra, Dios mandó su fuego y quemó esas ciudades que estaban ahí. Cuando Dios dijo ya no más, Noé, predícales, y Dios les avisó que venía un juicio. Amén. Porque Dios es así, Dios no nos va a venir a juzgar y Dios no nos va a venir a condenar solo porque sí, aunque Él es Dios. ¿Y quién le puede decir a Dios que no? Y Dios todavía le rogó a Caín, por favor, pero él tenía una actitud de herir a Dios. Y yo digo, qué terrible que este hombre, habiendo Dios mismo hablándole, ¿cómo estaría usted si Dios le habla, hermano? A mí me tiembla todo, diría usted, ¿verdad? Y lo mismo diría yo. Pero Dios le estaba hablando a Adán, a Eva, a Abel, a Caín, cuando ya salieron del huerto. Y cuando Dios derrama un castigo en ellos por Adán haber fallado, sobre todo Adán haber fallado, ¿sí? Y viene Dios y está tratando ahora con Caín. Y viene Caín y le dice, ¿y a mí por qué me preguntas por él? O sea, con una actitud de rebeldía, ¿sí? Con una actitud de, ¿y a mí qué me importa lo que tú digas o lo que tú hagas? No me preguntes por él, lo que está hecho y yo eso lo quise hacer y ya. No quería ser corregido, no quería ser restaurado, no quería ser edificado. Y entonces, ¿cómo tú y yo le podríamos hablar mal a Dios, hermano? A ver, dime ¿tú te atreverías a hablarle mal a Dios? Yo pienso que por muy malo sea el tiempo, por muy malo sea el día, por muy mala sea la prueba, por muy malo sea el desierto, nosotros no podríamos no deberíamos hablarle mal a Dios. Porque a mí me pasan estas cosas. Imagínate un cristiano así.
¿Y a ti cómo se te ocurre que a mí me pasen estas cosas? Si yo para eso hago esto y esto y esto y esto y esto. Y Dios solo está probando tu corazón. ¿Qué pasaría si a ti te pasa la prueba de Job? No sé si usted se lo ha preguntado en algún momento, usted que Dios le ha dado la bendición de tener hijos. ¿Qué pasaría si Dios le quita todos sus hijos en un día? Pues yo creo que allá en Venezuela hubo gente así ahorita. Que en un día yo estaba viendo a un hombre, estaba llorando él y estaba diciendo, perdí a mi esposa y perdí a mis 2 hijos, decía él. Y no tenía cara de alegría. Porque quieres que si se alegran, por fin, ya esa mujer me va a dejar de molestar o ese hombre me va a dejar de molestar. No, pues ese hombre, por lo menos ese hombre, otros tal vez estarían alegres. Pero ese estaba herido, dolido por su pérdida, y es una gran pérdida. Ahora imagínate 10 hijos, perder su negocio, perder todo lo que tenía él y quedar en la calle. ¿Tú aguantarías una prueba así? Pregunto pues, ¿tú aguantarías una prueba así? Yo le diría al Señor, tal vez como Job, muy dolido, ¿verdad? Señor, no sé para qué vivo esto, no sé para qué me pasa esto, pero ayúdame, porque si tú lo permitiste, amén. Pero qué terrible sería que nosotros nos pongamos a reclamarle a Dios, como estaba la esposa de Job, amén. Y la esposa de Job le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete. Son palabras que hieren. Eso le duele a Dios. Que tú y yo no aceptemos lo que Él está haciendo con nosotros. Gracias a Dios, yo espero que nunca te pase, ¿verdad? Ni a mí tampoco, pues. Pero, ¿y si nos llegara a pasar una prueba así, hermano? Imagínate, qué duro, la verdad, qué duro. ¿Dejaríamos de honrar a Dios? ¿Dejarías tú de honrar a Dios? ¿Dejaría yo de honrar a Dios? Pues yo por lo menos le digo, hermano, yo me aguanto. Y yo le digo al Señor, tú sabrás por qué. Tú sabrás para qué. Ayúdame a sobrellevar mi luto, porque eso sería un luto, ¿verdad? Ayúdame a sobrellevar ese luto. Estamos hablando de Job, amén. Ayúdame a sobrellevar esa prueba, porque si tú lo permitiste fue por algo. Es para que yo crezca, pero qué manera de crecer. Amén. Qué manera de Dios tratar a Job. Qué manera de Dios tratar, no sé, la Biblia pues muestra muchas cosas que estaba tratando en la vida de Job, que Job no quería dejar, que Job no quería que Dios lo transformara. Y una de las cosas que sí se ve en el libro de Job, que Dios le está diciendo, que Job está diciendo, que él miraba a las doncellas con deseo, que él miraba a la mujer ajena con deseo, está diciendo él. Que llega uno de los amigos de él y le dicen, sí, tú a los que trabajan contigo, tú no los tratas bien, te burlas de ellos, dices palabras hirientes sobre ellos. Amén. Yo hablo de estas cosas, hermano, porque nosotros no podemos ser personas así, no podemos tener una familia así, o sea, no debemos. Queremos irnos con el Señor. Estas cosas no deberían de estar en nosotros, ya no deberían de estar entre nosotros, amén. Llévalo a tu casa, no debería estar en nuestras casas. Un padre no debería de hablarle así a un hijo. Imagínate un padre diciéndole al hijo, que te cueste trabajar para que mires cómo es que se gana la vida. No, hermano, son palabras que van a herir, son palabras que van a maldecir a un hijo. Después al hijo le cuesta todo. Después a la hija le cuesta todo. El hijo no puede casarse, la hija no puede casarse, el hijo no puede prosperar, la hija no puede prosperar. Son palabras que hieren y detienen una bendición, porque tú eres tú estás para bendecir tu generación, amén. Tú estás para bendecir los nietos, tú estás para bendecir los bisnietos. Yo no sé hasta dónde Dios nos permita llegar aquí en la tierra. Yo no sé si nos faltarán 3 años para irnos en el arrebatamiento y empiece Dios a trabajar con Israel. Dios no quiere trabajar contigo y conmigo en la tribulación. No, Dios está trabajando hoy contigo y conmigo. Amén. Y para nosotros no se hizo la tribulación y la gran tribulación se hizo para Israel. Para ellos se hizo eso. Amén. Por lo que la Biblia dice, el pueblo de Israel ofendía al Señor, el pueblo de Israel
tenía tantos ídolos, el pueblo de Israel no se apartaba del Señor, etcétera, etcétera. Pero eso no es para nosotros. Entonces, nuestra oportunidad es hoy, que todavía el Señor no ha venido en las nubes. Amén. Y entonces ahí donde tú y yo, bueno, Señor, ¿y por qué soy así? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo no sé, hermano. Caín le está hablando de una mala manera. La esposa de Job, en vez de darle ánimo. Yo entiendo que cuando alguien está desanimado, cuando alguien está viendo la prueba encima de él o de ella, ahí es donde se ve realmente de qué estamos hechos. Ahí es donde realmente se ve si amamos al Señor. Amén. Porque Él es el que dice quién respira y quién no respira, quién vive y quién no vive. Dios es el que dice que tenga cáncer o no tenga cáncer. Si tiene cáncer, Dios es el que dice que sea libre del cáncer. Amén. Todo es por Dios. Dios es el que dice quiénes son los millonarios de la tierra y quiénes no son los millonarios. Dios es el que pone y quita reyes, dice la palabra del Señor. Dios es el que dice quién es el presidente de una nación y quién no. Y Dios es el que manda en todo esto. Dios es el que manda, no es Satanás. Y si algo malo nos sucede, es porque siempre vendrá algo mejor. Amén. Entonces, ahí donde nosotros debemos decir, Señor, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y de verdad, todos pasarnos un examen y decir, Padre, mira esto. Yo miro que yo salí igual a mi papá. Yo miro que salí igual a mi mamá. Yo miro que salí igual al abuelo, aquella abuela, Señor. Yo miro que salí igual a ellos. Y tú sabrás qué cosas sacaste de ellos. Amén. Qué cosas malas heredamos de ellos. Porque todos heredamos cosas malas. Amén. Entonces dice Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice el apóstol Pablo en la Nueva Traducción Viviente: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, dice Pablo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y que sea útil, dice. Que sepamos usar nuestra boca. Amén. Que sepamos usar nuestra boca. Que todo lo que digan sea bueno y sea útil. Sobre todo sobre nuestras familias. Amén. Eso llévalo a tu casa. Que todo lo que tú le digas a tus hijos sea bueno, hermano. Que no sean palabras hirientes. Porque hay quienes que vienen y le dicen, ay, ya saliste igual que el abuelo. Ay, saliste igual que el abuelo. Ay, saliste igual que mis suegros. Ay, saliste igual que el tío aquel. Saliste igual que aquella tía. Y sobre todo, las cosas malas. Y esa es la administración que va sobre los hijos. Y esa es la administración que los padres van. Y un padre que sabe doctrina, un padre que sabe palabra y un padre que no sabe emplear su vocabulario. Amén. Dice Efesios 4:29, lo vuelvo a decir, ¿verdad? Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Y quiénes son las que oyen las palabras en tu casa? Porque hay hermanos aquí que son un amor aquí en la iglesia, ¿sí? Son un amor en sus trabajos. No hayan cómo hacer para ganarse a sus jefes. Y eso es bueno, no es malo, ¿sí? Son un amor con los que están en su negocio. Son un amor, pero en sus casas no son esa figura. Muchos cristianos. Yo hablo del pueblo de Dios, ¿sí? En sus casas. Los hijos, cuando usted llega, sus hijos se esconden, se meten debajo de la cama. Ya vino el que nos pega, ya vino la que nos pega, ya vino la que nos insulta. Ese es el concepto de muchos hijos. Si yo llamara hijos, si usted me ayudara en esa encuesta, ¿sí? Y empezamos, usted y yo, empezamos a pasar una entrevista a cada hijo de esta congregación, de la otra que está arriba, de la que está a la vuelta, de la que está hasta allá abajo, de cualquiera. Le apuesto que nos quedaríamos asustados de los comentarios que los niños harían. Algunos niños hablarían bien, ¿sí? Porque sus padres están haciendo una labor buena. Pero otros niños dirían, ¿qué cosas dirían? Amén. ¿Qué cosas? Si no acuérdese usted, ¿qué diría usted de sus padres? Yo no sé cómo fueron sus padres. Usted nunca me ha contado, nunca me lo ha dicho.
Pero algunos no tienen un buen concepto de sus padres. Algunos no recuerdan cosas buenas de sus padres. Amén. Y esas cosas se vuelven a repetir una y otra vez cada generación que viene. Si un cristiano no se levanta a poner un vallado, a cortar, a orar, a clamar para que la iniquidad no sea trasladada, ya no sea trasladada. Pero todos debemos de pelear para que pueda haber la gloria de Dios en nuestras casas. Amén. Dice Proverbios 11:9. Vuelvo a Proverbios, nueva traducción viviente. Proverbios 11:9 dice: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, dice. Pero el conocimiento rescatará a los justos. El verso 11: los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Dice que los que son íntegros, ¿sí? Y eso llévelo a la familia. Quite la palabra ciudad y ponga la familia. Los que tienen una familia y son íntegros son de beneficio para su familia y la van a hacer prosperar, dice. Amén. Pero las palabras de los perversos la destruyen, dice. Las palabras suyas, las palabras mías pueden destruir nuestras familias. Pueden provocar serios problemas. Por eso muchos se apartan de una iglesia. Conozco hijos de pastor que no han querido regresar a una iglesia. Y yo les digo, mira, ¿y por qué no has vuelto a la iglesia? ¿Por qué no buscas una iglesia? No vayas con tu papá, porque es hijo de pastor. No quiero. El ejemplo que mi papá me dio fue el peor. Él estaba para restaurar a todos los de la iglesia, pero conmigo nunca quiso tener misericordia. Imagínate qué compromiso para un pastor. Amén. Y eso es para un líder de la iglesia lo mismo. Eso es para usted también como padre de familia, porque muchos hijos no vuelven a una iglesia. Yo hablo de los que vienen de familias cristianas y sus hijos están perdidos. Amén. Pero ¿por qué se pierden muchos? Porque el mal ejemplo de un padre, de una madre, hace que muchos ya no quieran estar en una iglesia. El mal ejemplo de un matrimonio hacen que hijos e hijas sean homosexuales o sean lesbianas. Porque conocemos casos con mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste al lesbianismo? Hace un tiempo atrás nos tocó ministrar a alguien así con mi esposa, allá por Júpiter, Marte, no recuerdo esos lugares, ¿sí? Y le decíamos a esa persona, ¿y por qué te hiciste así? Porque yo nunca vi que mi papá tuviera amor para mi mamá. Entonces, ¿para qué me busco un hombre? Me decía. Nos decía ella. ¿Para qué me busco un hombre? Mejor una mujer. Y ahí es donde muchos jóvenes de familias cristianas están cayendo en esos errores. ¿Por qué? Porque siempre escucharon palabras hirientes. Yo no te puedo asegurar que en todos los casos, ¿qué es eso? No, hermano, hermana. Pero en algunos casos que hemos ministrado con mi esposa es por eso. Ese es el punto central. Porque es que yo nunca vi que funcionara entre hombre y mujer el matrimonio. Siempre había discusión, siempre había pleito, siempre había riña, siempre había eso, siempre había lo otro, siempre habían palabras que nos herían. Y entonces yo me hice mejor lesbiana o yo me hice homosexual por eso. Al final es la mala paga, es la mala siembra de un padre, de una madre, es la mala siembra. Y eso viene a provocar problemas serios en hijos y en hijas. Y eso se traslada a nietos. Y ahí va la generación para adelante, hasta que alguien se levanta como un Gedeón a quitar las maldiciones, a romper todo eso. Pero, hermano, tú y yo tenemos conocimiento de la verdad. Tú y yo tenemos conocimiento del Espíritu Santo. A ti y a mí nos dieron la mejor parte. Si hoy en día nos desviamos, es porque queremos. Si hoy en día vamos hacia lo malo, es porque queremos. Pero eso no debería ser, no debería de estar en nuestras casas. En todo aquel cristiano que ha crecido,
que ya se bautizó, ya el Espíritu Santo entró en él, ya sabe más de la palabra del Señor, ya tiene más conocimiento, ya no cualquier viento de doctrina ya no lo mueve, ya no vienen los falsos testigos, ya no vienen los otros, ¿verdad? Que andan con unos gringos, ya no viene la iglesia imperial, ya no viene ninguno de ellos a moverte, porque tú tienes un cimiento sólido. Amén. Entonces, ahí es donde tú y yo debemos de pensar, ¿qué nos falta para agradar a Dios? Pues alguien diría, los gritos, pastor, las palabras hirientes. Eso nos falta para cambiar. Bueno, cambiémoslo. Jesús está a las puertas. Dice aquel verso, cuando ustedes vean que aquel día está por venir, erguíos, levantados, ¿sí? Yo diría, despertar, erguidos, levantados de la mala manera que muchas veces hemos caminado y ponerle atención porque el día está cerca. Y hoy es cuando más debemos de ponerle atención a todo lo que hacemos. ¿Qué hice en el día que desagradó a Dios? Y todos deberíamos de preguntarnos. Eso yo soy el primero en ponerme en esa lista. Amén. Todos deberíamos de preguntarnos, ¿qué hicimos para desagradar a Dios hoy? Tal vez hoy tú le tiraste la puerta de tu cuarto en la cara a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o a tus padres. Imagínate. Y entraste en un berrinche de rebeldía, en esto y lo otro, una actitud mala en tu casa, y empezaste a decirles cosas que no debías de decir. Aquí en la Biblia hay ejemplos de esas cosas. Primera de Samuel 20:33. Mire, un padre violento, un padre que no sabe controlar y un padre que le encanta herir. Saúl. Biblia de las Américas dice, Primera de Samuel 20:30. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hay unas versiones que dicen hasta malas palabras, no sé por qué esos traductores pusieron malas palabras, yo no le voy a decir ninguna mala palabra, ¿sí? O usan malas expresiones, no sé, en algunos países me imagino que no es malo escribir de esa manera. Hay otros que lo más seguro son traducciones católicas y por eso se atreven a decir con malas palabras estas cosas, pero le dice Saúl a su hijo, hijo de perversa y rebelde, le dice. ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí? Está hablando de David. Y le dice a Jonatán, ¿acaso no sé que tú prefieres a David? Para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre. Saúl empieza a sacar secretos de familia. ¿Sabe qué había pasado ahí? La esposa de Saúl había sido infiel. Y por muchos versos que la palabra deja entrever, como que había caído con el papá de David, ella. Y por ahí había se había metido en adulterio ella. Y él no le perdonaba eso. Pero me imagino que son cosas que Jonatán tal vez no sabía. Y es que, hermano, hermana, hay cosas que en el matrimonio resérveselas usted. Amén. Son problemas serios, resérveselos a usted. Usted solo, usted sola, cárguelos usted solo. No se las cuente a sus hijos. ¿Por qué venir a involucrar a los hijos? Ah, pastor, para que estén del lado mío. ¿Y dónde está el verso? Para que digamos esas cosas. Amén. Hermano, yo sé que usted no anda así, hermana, ¿sí? No, pero es para que aprendamos. Si en algún momento llega a pasar algo, que sepamos qué hacer. No se trata de poner de un lado o del otro lado los hijos. No, se trata de enseñarles. Y se trata de hacerlo mejor. Así usted se equivoque o yo me equivoque. No podemos filtrarle, decirle todos los problemas que estamos pasando. Por ejemplo, de parejas, no. Que un papá le diga a la mamá, a sus hijos, o la mamá le diga a sus hijos, tu papá me maltrata, tu papá me hace esto, tu papá me hace lo otro. Yo no sé qué tiene tu papá en la cabeza. ¿Cómo le vamos a decir a los hijos? ¿Te va a entender tu niño? ¿Te va a entender tu niña? No nos va a entender. Porque hay pleitos que es entre nosotros. Amén. Como esposos. Ni los padres deberían de darse cuenta de esas cosas. ¿Cómo no, pastor? Para que vea a mi papá, para que vea a mi mamá, cómo me tratan. No.
No se trata de eso. Yo nunca he ido con mi suegro a decirle, mire suegro, mírelo, mire su hija hizo esto, o nunca ha llegado mi esposa con mis papás, mire suegro, esto y esto. No, hermano, ¿por qué? ¿Cómo por qué tendríamos que hacer cosas como esas? Amén. Porque no tenemos que involucrar a nadie. Si tú quieres un consejo, busca tus coberturas, busca a tu pastor, busca a tu pastora, busca un líder de la iglesia que te va a ayudar realmente. Amén. Pero no así, porque eso causa problemas. Y miren lo que hace este hombre, ¿va? ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Esaí para tu propia vergüenza y para la vergüenza de la desnudez de tu madre? Se está burlando de su esposa, él. El verso 31, pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos, le dice Saúl a Jonatán, porque estaban buscando a David para matarlo. Y Jonatán era el freno de su papá y le decía, ¿por qué lo quieres matar? Amén. Y entonces ahora pues manda a traérmelo, le dice, porque ciertamente ha de morir David. Entonces el verso 32, yo le voy a leer varios versos. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho de malo David? Habría que ver si para esos versos, sí, ya Saúl sabía que David era el ungido ahora para ser rey. Y por eso lo buscaba para matarlo, para que Jonatán se quedara con el reino y no fuera David. Y eso lo sabía Jonatán, y Jonatán estaba de acuerdo que David fuera el rey, porque Jonatán decía, pues si eso lo decidió Dios, si Dios decidió eso, que yo no sea el rey, bueno, que sea David. Y entonces el verso 33, entonces Saúl le arrojó la lanza a su hijo, hermano. Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo, no para a ver si lo atormentaba, no para ver si lo asustaba, no, para matarlo le tiró la lanza a Jonatán. Vale más que este era un guerrero. Y así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Ahora, un rey, un hijo de Dios, un siervo de Dios, porque Saúl se le ve profetizando entre los profetas, dice la Biblia. A Saúl Dios le quería dar muchas cosas, pero Saúl se metió por caminos que no tenía que ir. Y una de las cosas que termina haciendo es revelando secretos de familia a su hijo, a su hija. No sé si estaban sus hijas ahí, pues, pero estaba Mical y estaba Merat. Pero él está revelando secretos. Tal vez no lo sabía, tal vez por eso lo dejó escrito la palabra del Señor, o tal vez lo dejó escrito por la abusivez de él, de tratar de esa manera a su hijo. Amén. Pero hermano, hermana, de verdad, yo espero que tú no seas así, pues, pero no podemos sacar la desnudez de nuestros matrimonios a nuestros hijos. Es que tu papá esto, tu mamá lo otro. Yo no sé, hermano, saque usted la lista de cosas que no se deben enterar sus hijos. Y no podemos divulgárselas a ellos, por muy malas que sean. Pastor, pero entonces usted está aplaudiendo el pecado. Yo no estoy aplaudiendo nada. Pero hay cosas que en vez de edificar a un hijo y en vez de edificar a una hija, esas palabras la van a herir, la van a lastimar, ¿sí? En vez de edificar, va a lastimar. Porque, mire, el papá va a seguir siendo papá y la mamá va a seguir siendo mamá. Amén. ¿Y en qué cambiaría que se dé cuenta de esto y lo otro? ¿En qué cambiaría que poner a un hijo o una hija en contra? Solo le va a herir su corazón. Solo va a poner maldad en su corazón. Y esas son cosas que Dios aborrece. Y Dios por eso pone estos versos, pone estas lecciones. Y dice Génesis 35:18. Génesis 35:18. Nueva traducción viviente. Raquel estaba a punto de morir. Dios le dio la bendición de tener hijos al final. Lamentablemente en el segundo hijo que ella está teniendo, Raquel está a punto de morir, dice Benjamín, cuando va a tener a Benjamín. Pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, le pone, hermano, que significa hijo de mi tristeza, de mi desgracia. Por vos me estoy muriendo. ¿Cómo tanto que lloró por hijos?
tanto que le clamó al Señor por hijos. Y Dios sabrá por qué se la lleva. Amén. Dios sabrá por qué la quita de esta tierra. Pues yo le podría decir algunas cosas que tiene que Raquel es, sí, ¿verdad? Sí, Raquel, sí. Que ella hace mal. Por ejemplo, cuando su padre viene y ellos salieron de Jacob, salió y se llevó a sus dos esposas, ¿verdad? A Lea y a Raquel, y se llevó a sus hijos y se fue y llevaba ganado. Dice que su suegro lo persiguió su suegro y le dijo: ¿por qué te has robado mis ídolos? Le dice el suegro. Y dice que Raquel fingió tener sus días de menstruación. Y dice que Raquel, para que su padre no le quitara los ídolos, dice que Raquel lo puso ahí donde estaba, no recuerdo si fue en su caballo o fue donde ella estaba sentada, y ahí los puso y se sentó sobre ellos. Y el papá llegó: levántate, Raquel, no puedo porque estoy en mis días. Pero esa era una perversión y maldad que había en la vida de Raquel. Amén. Amén. Esa era una perversión y maldad que había en la vida de ella. Y la Biblia no menciona que Raquel haya sacado de eso de su vida. La Biblia no menciona eso. Y pues eso tiene muchas figuras, ¿verdad? Porque eso es comparando a Israel. Raquel representando a Israel. Nunca Israel quiso sacar su idolatría. Y Lea sería la novia de Jesucristo. Amén. Pero volvamos a esto. Raquel tenía una vida de desastre, desordenada. Porque no podemos decirle a Dios: ¿y por qué la estás matando, Señor? Pues si tenía ídolos. La Biblia nunca dice que se deshizo de sus ídolos, porque entró en razón que ella debería de adorar a Dios y ella no debería tener otros dioses. No, la Biblia no menciona, pero sí menciona que ella se quedó con los ídolos que tenía su papá. Y al parecer eran ídolos muy importantes para su papá, Labán. Y entonces, sin embargo, ¿verdad? Ella viene, cuando ahora está teniendo hijos, después de estar llorando tanto por tener hijos, Dios le da la bendición de tener por segunda vez hijos. No sé, hermano, pareciera que fuera juicio de Dios, que Dios la está cortando de la tierra por no dejar la idolatría. Amén. Y entonces, algo que sí hace Dios es dejar que nazca Benjamín. Pero ella, cuando ve que Benjamín nace, lo maldice. Son palabras que hieren. Que un padre o una madre, en vez de darle bendición a su hijo, los maldiga. Nunca te vas a casar. Así le dicen muchas madres a sus hijos y muchos padres. Yo te he de ver sufrir con tus hijos las vas a pagar, le dicen. Hermanos, esas son maldiciones. Esas no son bendiciones. ¿Por qué no le declara a usted a su hijo, a su hija? Espero que usted no lo haga. Pues hablemos de cristianos en todo el planeta, ¿sí? ¿Por qué no los cristianos declaran sobre sus hijos: yo he de verte bendecido? Mira, yo he de ver que tus hijos te van a honrar, tus hijos te van a esto, tus hijos de esto, tus hijos los otros, y esto y lo otro, y solo bendiciones. Pero aquí miramos ejemplos en la palabra del Señor: padre maldiciendo a su hijo, a Jonatán, Saúl; esta madre maldiciendo, diciendo palabras que hieren, hermano, que no edifican. Amén. Pero sin embargo, ahí estaba cerca Jacob y dijo: no, este no se va a llamar Benjamín porque él es la cabeza. Una madre podrá decir esto y lo otro en maldición, pero al final la última palabra la tiene el papá. Amén. Y por eso cambiaron la maldición. Y dijo él: no se va a llamar así, se va a llamar Benjamín, que significa hijo de mi derecha. Ahora, tú y yo debemos de ver, cuidarnos. ¿Qué hablamos? ¿Qué no hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras familias? Porque ¿cuántos han perdido sus familias por tener palabras que hieren? Una esposa siempre se va a cansar, una mujer, de palabras que hieren. Un hombre se va a cansar de palabras que hieren. Porque eso no está en la palabra de Dios. Dice Lucas 12:42. Y leo este verso para terminar. Lucas 12:42. Y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente,
Dice que un padre de familia es como un mayordomo y es fiel y es prudente, dice. Es prudente en su hablar, en su caminar, en la manera en que trata a su familia, ¿sí? A quien su Señor pondrá sobre su siervo, dice, para que a su tiempo les dé sus raciones. Así que, padre de familia, tú y yo debemos de ser prudentes. Madre que estás aquí, tú tienes que ser prudente. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Que nuestras palabras no hieran a nuestros hijos. Que nuestras palabras no maldigan a nuestros hijos como lo está haciendo Raquel, como lo está haciendo Saúl. Caín, cuando Dios lo quiso, Dios quiso ir a restaurar a Caín a pesar de haber matado a su hermano. Y empezó a hablarle a Dios con palabras que a Dios le hirieron, hermano. Que su creación le hable a Dios con ofensas. ¿Usted cree que eso no le ofende, no le hiere a Dios? Pero así son muchos cristianos. Así son muchos que son impíos. Y así son muchos que no tienen a Dios en su corazón, ¿verdad? Porque nunca han aceptado a Jesucristo. ¿Cuánta gente ahorita estaba viendo en lo que de ese terremoto? ¿Y cuánta gente está? ¿Por qué Dios hace estas cosas? No es porque Dios hace estas cosas, porque nosotros le damos a Dios para que las haga, que es distinto. Porque la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Y aquellos que caminan por el camino del bien, Dios los va a guardar. Si algo malo sucediera, es porque está trabajando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para misericordia, para que entremos al reino de los cielos. Pero muchos, cuando Dios empieza a tratarlos en el desierto, cuando Dios empieza a tratarlos en la prueba, cuando Dios empieza a tratar su alma, muchos se van de una iglesia. Bueno fuera que se fueran a otra iglesia. Amén. Bueno fuera que se congregaran en otra iglesia. No, muchos vuelven al mundo, al pecado, y dicen, no, ya no quiero adorar a Dios. Ya no quiero adorar a Jesucristo. Y muchos de usted los ha visto. Usted conoce gente volviéndose a las imágenes de donde salieron antes. Muchos volviéndose a sectas satánicas. Y muchos volviendo a esos caminos. Porque se enojaron con Dios. Porque Dios tocó algo de ellos. Sea una esposa, sea un hijo, sea una hija, sea un esposo. Yo conozco personas que no vuelven a una iglesia porque dicen, es que Dios me quitó mi hijo. Es que Dios me quitó esto. Dios me quitó los negocios. Pero hermano, la prueba de Job es dura. Y si, mire, tenía que quedar escrito. Alguien que sufrió más que Job, pues podría decir David, porque lo persiguieron. Pero no le mataron tantos hijos como a Job, ¿sí? Alguien que sufrió así al estilo Job en la Biblia, el apóstol Pedro, pero él no menciona cuántos hijos tuvo ni nada, pero él termina crucificado. Amén. Esteban apedreado, pero usted diría, sí, pero él estaba solo y él solito lo apedrearon. Basta, bueno pues, pero la prueba de Job, que fue familiar. La prueba de Job, que no solo fue familia, fue economía también. Y ahí es donde muchos se enojan con Dios, se alejan del evangelio. Como repito, bueno fuera que se fueran a otra iglesia y siguen avanzando en el reino de los cielos. Pero muchos lo que hacen es irse a la perdición. Y pues cada quien decide, ¿verdad? Caín decidió qué hacer. Judas, lo que tengas que hacer, le dijo Jesucristo, hazlo ya. Y en vez de haberse arrodillado ahí y haberle dicho a Jesús, perdóname porque mira lo que está en mi corazón. Satanás lo puso ahí, yo no quiero esto. Y entrar en un arrepentimiento, más ligero se fue y lo vendió. Amén. ¿Usted cree que a Jesús no le hirió esa actitud de Judas? Esas palabras de Judas, diciéndole que sí maestro te amo, pero siendo mentira. ¿Y quién podía mentirle a Jesucristo? Ni tú ni yo le podemos mentir a Jesucristo. Amén. Que nuestras palabras sean para edificar nuestras familias. Que nuestras palabras con Dios no ofendamos a Dios. No se sienta Él herido por ti, por mí.
Amén. Porque cuando estamos pasando días difíciles o cuando pasamos días difíciles, mucho pueblo de Dios se atreve a hablar mal de Dios. Si no, ve a Israel, ¿cuántas veces habló mal de Dios? Allá en Egipto, decían ellos, era mejor. Y solo empezaron a señalar frutos de la tierra. Eran mejor las cebollas, eran mejor los rábanos, eran mejor los pepinos, eran mejor las zanahorias. Todo eran frutos de la tierra. Hermanos, no pueden ser mejores los frutos de esta tierra. Amén. Son mejores los frutos que vienen del cielo. Y entre ellos, dominio propio. Para no hablar palabras que hieran a los demás. Y sobre todo, déjalo para tu casa, que no hieran a los de tu familia. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Y oramos. Y le pedimos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia. Te pedimos que tú nos ayudes a tener dominio propio en nuestra boca. Ayúdanos a tener dominio propio en nuestra mente. Sí, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, danos paz a poder entrar en una dimensión diferente. Todos los que estamos aquí, ayúdanos a entrar en una dimensión diferente, donde podamos entenderte a ti y donde podamos caminar siguiéndote a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias esta noche. Llévanos con bendición a nuestras casas. Te pido que mañana tú nos bendigas con la reunión de matrimonios que tenemos mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, porque tú siempre haces cosas buenas para cada uno de nosotros. Gracias, llévanos con bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén.